Nico, esperemos un poco a que se vuelvan a conectar todos. Bueno, Perdón, Nico, entonces en la convergencia condicional seguís teniendo la misma tasa de crecimiento, pero como empezás desde un distinto punto de inicio, nunca vas a llegar al mismo sí. nivel de ingreso per cápita. ¿Es por eso entonces, o no? Claro, A menos que tengas un cambio exactamente. estructural que hace que ahí sí llegues al mismo nivel o no. Exacto, sí, justamente lo que, O sea, lo que está explicando a Facundo, sí. la Igual línea ahora roja si muestra quieren, eso. Es un supuesto, o sea, la línea roja es un supuesto de que si vos cambiás esos factores determinantes del nivel de ingreso, podrías alcanzar el mismo nivel de producto que un país más desarrollado. exacto, en la teoría si uno ajustase, por ejemplo, el ahorro nacional de un país, eh, suponiendo al mismo nivel que justamente el país que está en la recta de arriba, vos tendrías que alcanzar en el mediano plazo el mismo nivel de PBI per cápita, justamente, sí, viene por ahí. Perfecto. Pero bueno, esto seguramente lo van a ver en macro, una visión inicial de esto lo van a ver justamente en macro, porque van a trabajar el modelo de crecimiento de Solow, que es el que justamente explica esta cuestión del ahorro, cómo en el mediano plazo permite que un país aumente su nivel de producto per cápita, y bueno, van a ver también más a fondo el crecimiento. Nico, estás muteado, ¿eh? No, sí, no, está esperando que me haga host, porque no puedo convertir pantalla. Por eso. Gracias. Buenísimo. Bueno. Bueno, acá justamente lo que les mencioné recién, dentro de la teoría económica, además de las teorías de convergencia o divergencia, tenemos las teorías del modelo de crecimiento, que están divididas en... ¿Sí? ¿Tengo una pregunta? Hola, hola. ¿Hay una pregunta? Creo que no. Bueno, bueno, sí, entonces. Bueno, tenemos dos grandes grupos de modelo de crecimiento. Por un lado tenemos el modelo de crecimiento neoclásico de Solow, o el modelo de crecimiento exógeno, también se lo llama. Y seguramente ustedes chicos ya tuvieron macro, entiendo, o capaz alguno ya lo tuvo, así que deben tener una idea más o menos básica de cómo funciona el modelo. Eh, Básicamente lo que intenta demostrar Solow es que si no hay progreso tecnológico en una economía, la tasa de crecimiento de un país en el largo plazo tiende a ser constante, que justamente es en parte lo que van a ver, lo que ven acá. Digamos, en largo plazo, la tasa de crecimiento de un país queda, digamos, constante en un nivel. O sea, es un 2% y se mantiene así a los 25 o 50 años que justamente uno puede evaluarlo. Es decir, entonces que para que uno pueda aumentar esa tasa de crecimiento en largo plazo, tiene que haber progreso tecnológico. Si no, justamente te quedas en un nivel constante de tasa de crecimiento del producto. Sí, eso chicos, piénsenlo de la siguiente manera. Para que el producto crezca, tiene que crecer la demanda de producto y la oferta. Para que crezca la oferta, lo que necesitas es que, digamos, tenés que tener una tasa de ahorro que te permita producir lo suficiente
Y para que crezca la demanda, por otro lado, tenés que tener un nivel de consumo que te permita absorber esa producción. Porque si las empresas invierten, producen, pero nadie consume, todo el mundo ahorra, entonces las empresas no van a tener ganancia y ese proceso se va a interrumpir. Ahora, lo que te permite a vos que cada vez puedas incrementar tu producción y a la vez absorberla es que, digamos, puedas incrementar tu capacidad productiva sin necesidad de sacrificar consumo. ¿Y eso cómo lo haces? Con el avance tecnológico. Entonces, en el largo plazo, para que la oferta y la demanda crezcan por encima del nivel del crecimiento poblacional, vos lo que necesitas es que la tecnología te permita obtener más utilizando menos recursos. O que por cada hora trabajada vos puedas producir más. Entonces, el tipo trabaja la misma cantidad de horas, produce más, pero a la vez sigue teniendo, digamos, tiempo para consumirlo. Sí. Bueno, justamente como decía Bruno, para justamente satisfacer la demanda tenemos que lograr aumentar la oferta en el largo plazo. Y por ese lado justamente viene el tema, viene lo que plantea justamente la síntesis neoclásica, que es que un país debe apostar justamente por fomentar el ahorro, porque justamente el ahorro es lo que fomenta la inversión en el mediano plazo y es lo que justamente permite aumentar la oferta, porque justamente si uno invierte más, aumenta la capacidad productiva que tiene una economía y puede alcanzar mayores niveles de oferta de bienes sin tener que sacrificar justamente consumo por parte de la demanda. Y bueno, en contrapartida a esto del modelo que plantea Solow están los modelos de crecimiento endógeno. ¿Por qué se dice que son modelos de crecimiento endógeno? Porque, si ustedes recuerdan, las variables endógenas son justamente variables que están dentro del modelo. ¿Qué quiere decir esto? Serían variables o cuestiones que un Estado puede fomentar también en el largo plazo. Sí, si no, por eso que... Sí, perdón, Nico. Por ahí para ver bien la diferencia entre los dos modelos. En el caso vieron que yo recién les decía que en definitiva lo que te determina cuánto vas a crecer es el progreso tecnológico. Porque el progreso tecnológico lo que te dice es cuánto vas a poder producir por habitante. Digamos, la tecnología se puede en definitiva resumir a eso. Mientras más avanza la tecnología, más producción por habitante tenés. Después tenés toda la otra discusión de que cómo la distribuís, pero bueno. Entonces, el modelo neoclásico de Solow se llama modelo de crecimiento exógeno, porque lo que dice es que la tecnología es un dato que viene dado desde afuera del modelo, es un dato exógeno, es un parámetro que vos pones en el modelo y te tira directamente cuál va a ser tu tasa de crecimiento, tu nivel de producto en el largo plazo, al cual vos vas a converger. Ahora, los otros modelos son endógenos porque esos modelos lo que te dicen es que la tasa de que tu progreso tecnológico depende de tu nivel de actividad. O sea, te dice, si vos sos un país más rico, vas a tener un mayor crecimiento tecnológico. O sea, tu eficiencia va a crecer más. Vieron que antes era la tecnología, la eficiencia venían dados desde afuera, parámetro exógeno. En este caso, esa es una variable que se va a determinar, va a ser resultado del modelo. O sea, va a depender de tu nivel de producto. Entonces, esto, chicos, es el huevo o la gallina, es una causación acumulativa. Mientras más creces, mayor es tu nivel de producto y mayor va a ser tu nivel de progreso tecnológico.
Y esto, si ustedes lo enganchan con lo que dimos en la teoría, esto, chicos, es lisa y llanamente economías de aglomeración. La región más rica tiene, como hay rendimientos crecientes a escala, como hay economías de escala, entonces la región más rica va a ser la que logre mayores avances tecnológicos. Entonces, la tecnología, el incremento de la eficiencia son endógenos a la riqueza del país. Y bueno, y se retroalimentan mutuamente. Entonces, un poco por eso es que se llaman modelos de crecimiento endógeno, y van a ver ahora, Nico les va a explicar las implicancias que eso tiene para la convergencia o divergencia en los niveles de ingreso de los países. Claro, como dice Bruno, justamente, y se da un proceso de construcción acumulativa. Los países más ricos son los que además tienen niveles de educación, de capital humano más altos, y justamente una de las causas que plantea Romer, tiene mayor nivel de infraestructura mayor nivel de inversión en infraestructura, a su vez tiene mayor nivel de innovación. ¿Esto qué nos implica? Que justamente el hecho de que tengamos países más ricos, que tengan mayores niveles de estas tres variables, lo que nos va a explicar es por qué la divergencia persiste y se retroalimenta, porque si justamente estas son variables que yo puedo poner dentro del modelo, es decir, que yo puedo aumentar o disminuir de tal forma que afecta mi crecimiento en el largo plazo, es decir, que no son variables que a mí me vienen dadas, como era el caso del modelo de Solow, entonces yo puedo seguir retroalimentando la divergencia, porque cuanto yo más aumente estas variables, cuanto más invierta en infraestructura, cuanto más interés ponga en educar al capital humano para justamente mejorar mi proceso de producción, o también cuanto más yo quiera fomentar la innovación, porque justamente la innovación mejora los procesos de producción en el sentido de que reduce los tiempos, entonces yo voy a tener cada vez mayor capacidad productiva, aumento mi oferta justamente, y en consecuencia crezco más. Y aumento la divergencia con el resto de los países que no pueden mejorar estas variables, porque justamente su nivel de ingreso no se los permite. Bueno, y acá les queríamos presentar la ecuación que van a utilizar los autores para llevar a cabo la regresión lineal y probar justamente la hipótesis de convergencia absoluta. ¿Beta? Sí, acá te interrumpo un poco, Nico, para... Sí. Para Bruno, que había una preguntita, creo que el chico creo que preguntó. Sí, decime. Bueno, sí, Sí. como quieran, si no, que hable Bruno. No, decime. Sí, una pregunta. En la parte de modelos de crecimiento endógeno, ahí, bueno, ellos dicen que dado que hay estas tres variables se da con mayor cantidad estas tres variables en esos países más ricos, pero lo de que son más ricos, ¿por qué lo explican? Por lo mismo que el modelo de Solow, que bueno, a partir del ahorro nacional, o sea, ¿cómo llegan a tener esas mayores variables? ¿O ya eso es el supuesto así? No, bueno, primero lo que buscan los autores es explicar, ellos quieren explicar por qué hay divergencia, por qué vos seguís teniendo brechas de ingreso en el producto per cápita entre regiones que a priori uno piensa que son más ricas, por ejemplo, Europa Central, Alemania, Francia o Inglaterra, también puede ser en Asia, Japón, en América, Estados Unidos. Ellos lo que buscan es encontrar, ¿cómo decirlo?, correlación entre ciertas variables. Es decir, ¿qué tienen estos países en común que justamente hace que su nivel de ingreso sea superior a los países de menores ingresos? Y ellos plantean teorías, dicen, bueno, estos países tienen nivel de educación de capital humano más grande. Bien, ¿y esto cómo me afecta a mí el producto? Bueno,
Si vos tenés una mano de obra que cada vez está mejor entrenada, tiene mayor conocimiento, esa mano de obra va a tender a ser más productiva. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que dedicar menos tiempo en capacitarlo para realizar un proceso productivo. Me va a reducir los tiempos, porque si antes yo tenía un trabajador que era menos productivo, digamos, me producía 6 unidades de un producto X en 20 minutos, este nuevo trabajador que viene ya más capacitado porque ya tuvo una mejor formación, me produce el doble en el mismo tiempo. Entonces, ¿y eso cómo me afecta? La oferta. Y que bueno, que si yo tengo a alguien más productivo, produce más en menos tiempo, me reduce los costos, y yo en definitiva estoy produciendo más a menor costo y vendo más barato. Y de esa forma, por un lado, alimento la demanda. Después, bueno, la inversión en infraestructura y la inversión en innovación van prácticamente de la mano. Si yo invierto en I+D, si yo invierto en investigación y desarrollo, yo lo que estoy buscando es, bueno, ¿cómo puedo mejorar mi proceso productivo desde el punto de vista de las máquinas que uso? ¿De qué forma puedo hacer que una máquina trabaje más tiempo y requiera menos tiempo de descanso o de mantenimiento? ¿Y por qué busco eso? Porque si yo logro que la máquina trabaje más y requiera menos mantenimiento o menos tiempo de estar parada, yo tengo que reducir menos tiempo de la cadena productiva. Entonces, también estoy produciendo más en ese caso. Sigo aumentando la oferta. Y bueno, y si justamente aumento la oferta, la demanda no va a estar afectada, no voy a reducir consumo, y lo que va a estar pasando es que el producto va a estar creciendo. Nico, A ver, Nico, igual, son teorías igual. Estas son teorías que plantean los autores. Después Nico, está la discusión de si. sí, no, déjame agregar algo para que, a ver, el punto, no me acuerdo quién hizo la pregunta, pero Sí. ¿quién fue? ¿Jacqueline? Jacqueline, sí. Sí. Bueno, la pregunta que hiciste, Jacqueline, es muy buena porque de hecho va, digamos, sí, va, es una pregunta que la ciencia económica todavía no se terminó de responder. A ver, concretamente, todo esto que explicaba Nico recién, que es lo que muestran los modelos te muestran la dinámica, te muestran la película, o sea, los modelos te dicen, che, yo partí de una situación inicial en la que tenía países más ricos y más pobres. ¿Cómo se generó esa situación inicial? La ciencia económica todavía no lo tiene muy claro. Hay mucho debate al respecto. Algunos dicen que esa situación inicial es aleatoria, otros dicen que es producto del avance de la tecnología agrícola. ¿Por qué? Porque si avanza la tecnología agrícola, yo dedico una menor cantidad de horas a la producción del alimento, es decir, a la supervivencia del ser humano, y al ser humano le queda más tiempo para aprender a hacer otra cosa. ¿Ok? Entonces, esa, por ejemplo, es una de las teorías. Después no sé si recuerdan cuando dimos en una de las primeras unidades, algo que explicábamos es que la formación de las ciudades en parte estuvo disparada por la aparición de tecnologías que permitan producir el alimento en un lugar distinto a donde el alimento se consumía. Es decir, avances tecnológicos, por ejemplo, qué sé yo, conservar la carne poniéndole sal o fermentar la leche para hacer queso, avances que te permitían que el alimento durara más y que vos lo pudieras trasladar del lugar de producción al lugar de consumo. Son todos avances que permitieron reducir la cantidad de horas que el hombre dedicaba a la supervivencia y poder enfocar eso a, por ejemplo, a aprender cómo hacer una mejor máquina de arado, bueno, es decir, a desarrollar su tecnología en definitiva, que antes no lo podía hacer porque estaba enfocado en qué comer ese mismo día. Entonces, a ver, hay distintas entonces teorías sobre cómo vos explicás distintos puntos de inicio. Ahora, estos modelos lo que te explican es la película que vos ves después. Es decir, si yo partí de una situación en la cual Europa era más rica que África, ¿cuál es la dinámica económica que me explica que yo, a medida que pasan los años y las décadas,
tenga a Europa cada vez más rica y a África cada vez más pobre. Solow predijo que eso no tenía que ocurrir, porque mientras Europa fuera más rica y África más pobre, los salarios iban a ser más bajos en África y las empresas europeas iban a trasladarse a África para aprovechar los salarios bajos y con eso íbamos a converger. Después otros vieron que eso no ocurría, entonces empezaron a buscar otras explicaciones. Hasta que finalmente surgieron las teorías de crecimiento endógeno que dijeron, che, acá la propia dinámica del mercado hace que cada vez que los países más ricos sean los que más crecen. ¿Y esto por qué es? Y porque hay economías de escala, es decir, el conocimiento tiene una particularidad, que es de consumo no rival. Yo, chico, genero un determinado conocimiento. A ver, una cosa es que yo, por ejemplo, puedo producir un pedazo de pan, que si se lo come uno no lo puede comer el otro. Eso es consumo rival. Ahora, el conocimiento se genera y lo podemos consumir todos, y todos nos beneficiamos de ese conocimiento. Entonces, el consumo no rival, en este caso, es muy importante porque te genera una economía de escala infinita. Entonces, ¿qué pasa? Las economías más grandes, si bien pueden tener la misma tasa de ahorro que una economía chica, el volumen de ahorro va a ser el mismo, va a ser mucho más grande. O sea, digo, el 2%, el 10% de 100 es mucho más que el 10% de 10. O sea, solo usted decía que si las tasas de ahorro eran iguales, el crecimiento iba a ser el mismo. Estos muchachos de crecimiento endógeno te dicen no. ¿Por qué? Porque una economía grande, si ahorra la misma tasa que una chica, genera una masa de ahorro mucho más grande. Es el mismo porcentaje aplicado a una masa mayor. Entonces, vos con esa masa mayor podés generar, suponete, no sé, 100 innovaciones. Y esas 100 innovaciones las puede disfrutar toda la economía y impactar en la actividad económica, en toda esa actividad económica. En cambio, el otro país va a generar solamente una innovación. ¿Por qué? Simplemente por el hecho de que era más chico y tenía menos escala. Entonces, esto que yo dije de la innovación te aplica también a la inversión en infraestructura, por ejemplo. Las inversiones en infraestructura se caracterizan por ser indivisibles. Entonces, si vos podés hacer, si vos tenés tamaño suficiente para hacer, por ejemplo, una gran central nuclear, después vas a ver que, en definitiva, tu costo de provisión de energía por unidad va a ser mucho menor que el del país chiquito, que solamente le dio la escala para hacer una central, no sé, a fuel oil, que tiene un costo operativo mucho más alto. Entonces, esta es un poco la lógica que te explica por qué los países más grandes son los que después terminan creciendo a mayores tasas. Perfecto, muchas gracias. De nada. Sí, Nico. Sí. Bueno, ahora les queremos presentar entonces la ecuación de regresión, que es la que van a usar los autores para probar, bueno, ver si se prueba o no se prueba justamente la hipótesis de convergencia absoluta beta. Acá lo que van a ver es que ellos usan logaritmos. Por un lado lo que hacen es la diferencia entre el logaritmo del producto per cápita en el momento t. El momento t es cualquier año que justamente los autores evalúan dentro de la muestra. Puede ser el año 1, 2, 3, 4, hasta t. Y después justamente hacen la diferencia con el logaritmo del producto per cápita en el momento 0, es decir, en el momento inicial. ¿Y qué tiene que ocurrir? Que justamente estas dos variables van a tener que ser iguales a dos coeficientes estadísticos que van a ser alfa más beta, que es justamente el coeficiente que nos interesa, multiplicado por el producto per cápita del poder adquisitivo, de la paridad de poder adquisitivo en el momento inicial. Y después un coeficiente beta i que no es tan relevante para el estudio. Lo más importante acá en la ecuación, chicos, es el beta, coeficiente beta. Y bueno, y acá está, bueno, justamente lo que les decía Bruno. Si el beta estimado fuera negativo, estadísticamente distinto a 0, lo que estaríamos viendo es que
hay una relación negativa entre el PBI per cápita, del momento inicial que tiene un país, y el logaritmo del producto en el momento T. ¿Qué quiere decir esto? Que un país que tiene un punto de inicio, digamos, un país que parte, por ejemplo, de un PBI per cápita de $17.000, va a tener un logaritmo de tasa de crecimiento más bajo que un país que parte de un punto de inicio inicial, digamos, de $14.000. Es justamente la relación negativa. Si yo parto de un punto de inicio más alto, mi tasa de crecimiento del producto va a tener que ser más baja. Si se cumple la convergencia absoluta. Sí. Nico, Si no se cumple... Sí. Nico, déjame agregar acá. No sé si, chicos, si bueno, lo vieron en matemática, pero recuerden ustedes que cuando yo tengo una variable, calculo logaritmos y después calculo la diferencia, es decir, la diferencia de los logaritmos de una variable es la tasa porcentual de crecimiento. Entonces, acá la parte izquierda donde dice logaritmo natural de I subíndice IT menos logaritmo natural de I subíndice I0, bueno, esa diferencia, todo ese choclito ahí, ustedes lo pueden reemplazar por tasa de crecimiento del país I. ¿Ok? Después ustedes verán que el superíndice, ahí a la izquierda es NA, y después en la regresión tienen el subíndice PPP. ¿Esto por qué es? Porque yo para medir la tasa porcentual de crecimiento, nada, simplemente miro, la tasa de crecimiento del PBI de un país, digamos, en términos reales. Pero después para comparar, digamos, es una magnitud relativa. ¿Cuánto creció cada economía con respecto a sí misma? Entonces, yo eso lo quiero correlacionar con el nivel de producto que tenía ese país con respecto a los otros. Entonces, por eso uso la medición PPP. ¿Por qué? Porque la paridad de poder adquisitivo lo que hace es ajusta el valor del producto bruto según los precios internos de la economía. Para darles un ejemplo, a ver, supongan que, no sé, tanto, qué sé yo, supongo que tanto Argentina como Chile tienen un PBI de 100.000 millones de dólares. ¿Eso significa que producen la misma cantidad de bienes y servicios? No necesariamente. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que, no sé, que en Chile el precio, el costo de los bienes o el precio de los bienes sea mayor. Entonces, en ese caso, si bien los dos tendrían el mismo índice nominal, después la cantidad de bienes y servicios sería distinta. Entonces, por eso es que en la regresión, esta variable y con el superíndice PPP, bueno, tiene ese superíndice, porque justamente lo que te dice es que los valores de PBI de todos los países, tenés que hacerles el ajuste por precios para que estés comparando, que no estés comparando peras con manzanas, digamos. Entonces, bueno, para darles la foto grande, el miembro izquierdo de la ecuación es la tasa de crecimiento del país I entre un periodo T respecto a su periodo base, que es 0. Y después lo que está, la hipótesis que propone la regresión es que esa tasa de crecimiento se explica como un coeficiente alfa de base, que uno puede pensar que es, no sé, el 2%, la tasa de crecimiento poblacional, puede ser cualquier valor, más el PBI de ese país en el año base multiplicado por un coeficiente beta. Entonces, si ese coeficiente beta es negativo, ¿eso qué significa? Que mientras más grande sea el PBI de ese país al inicio de la serie, menor va a ser la tasa de crecimiento. O sea, si yo tengo algo que es positivo y cada vez más grande,
como es el PBI en el momento cero, en paridad de poder adquisitivo, lo multiplico por algo negativo, entonces me da que mientras más grande sea el PBI, menor va a ser el miembro izquierdo de esta igualdad. Entonces, lo que intenta probar la regresión agarra, mira los datos estadísticos y se fija si esa relación estadística, te va a poner en el eje vertical el crecimiento, en el eje horizontal el PBI inicial, y se fija si la recta que mejor describe ese punto de datos tiene pendiente negativa, es decir, un beta menor a 0. Seguí, Nico. Sí. Bueno, acá es justamente para tener una idea más gráfica de cómo debería comportarse una muestra de países si tuviésemos convergencia beta. Lo que tendríamos que ver es que la recta tiene una pendiente negativa, donde acá tenemos justamente el PIB per cápita, que sería el nivel inicial donde parte cada país. No, perdón, Nico, no. Acá después corrijámoslo, yo esta se me pasó de largo. no pasa nada. Lo que tendrías que tener en el eje vertical, chicos, tenemos la tasa de crecimiento, es decir, ¿vieron el miembro izquierdo de la ecuación que dice... Chicos, si se van a reír, apaguen el micrófono, ¿de onda? Es una falta de respeto para Nico esto, no me gusta. Gracias. Si yo hablo, ríanse de todo lo que quieran, no me importa, pero si está Nico dando la clase, por favor. Bien, entonces, la diferencia de los logaritmos, lo que vemos en la izquierda es la tasa de crecimiento y eso es lo que queda ploteado, eso es el eje vertical. En el eje horizontal tenemos el logaritmo del PBI en el momento inicial. Cada uno de esos puntos que vemos ahí representa, digamos, un país. Para cada país ese punto describe en el eje horizontal el PBI que tenía al inicio del periodo, supongamos, no sé, el año 1820, y en el eje vertical, vieron que cada punto se caracteriza por una X y una Y, entonces la X es el PBI en 1820, y después el eje Y va a ser la tasa de crecimiento promedio por año. Supongamos que ese país creció promedio al 4% durante, durante 2 siglos. Entonces, esto lo que nos muestra es que, a ver, la regresión va a tomar todo ese conjunto de puntos y va a trazar la recta que mejor lo describa. Bueno, tiene todo un método atrás que, bueno, lo que busca es calcular lo que hace es calcula las diferencias, la distancia que hay de cada punto, busca la recta que lo que te minimice es el valor absoluto de las distancias entre el punto y la recta. No voy a adentrar acá porque no es objetivo de la materia, simplemente quiero que entiendan qué es lo que hace la regresión. Entonces, bueno, esta recta lo que hace entonces es describirnos la magnitud, el signo y la magnitud de la relación estadística entre estas dos variables. Espero, chicos, que se haya más o menos entendido. La idea es un poco que tengan la idea de qué es lo que hicieron los autores al correr esta regresión. Sí, Gonzalo, puede ser positiva la relación. De hecho, a ver, esto que nosotros vimos ploteado acá, esto, digamos, es algo esto es algo que hizo Nico para que entendamos la noción de regresión y que de hecho esta es la hipótesis que quieren probar los autores. Ahora, Nico, con lo que les va a mostrar Nico, van a ver que durante varios siglos no necesariamente fue este el caso y de hecho ocurrió lo que vos mencionás, Gonzalo. Seguí, Nico. Y discúlpeme que tengo arreglos en el edificio, hay un poco de ruido de fondo, espero que no moleste la explicación. Bueno, entonces, como yo les dije muy por el inicio de la clase, los autores van a correr 2 regresiones de interés. Primero van a analizar el periodo 1950 y 2000, y después van a analizar el periodo 2000 y 2014 para la misma muestra de países.
lo que van a ver son dos procesos diferentes. Por un lado, en la primera muestra, del año 1950 al año 2000, los autores rechazan la hipótesis de convergencia absoluta, porque justamente lo que ven es que el beta estadístico no es lo suficientemente negativo para poder afirmar que haya un proceso de convergencia. Lo que están viendo en realidad es que se da una divergencia entre los países. Los países más ricos están creciendo a una mayor tasa de producto per cápita que los países más pobres. Y en contrapartida, lo que ven es que para el segundo periodo, que es el año 2000 al 2014, está la evidencia econométrica, es decir, está el beta negativo, justamente a una tasa, si no me equivoco, era del 0,056%, no, 0,056, que es lo que ello le permite afirmar que se está viendo una convergencia. Los países de ingresos más bajos están creciendo, es decir, están aumentando su nivel de PIB per cápita, y se están acercando a los países más ricos. ¿Ya los alcanzaron totalmente? No. Pero la tendencia que se ve para el primer periodo se está revirtiendo en el segundo periodo. Bueno, y por una cuestión metodológica, los autores también lo que hacen es correr la regresión sacando a China. ¿Por qué? Porque China es un país que, ustedes lo deben saber, en los últimos 20, 30 años creció a tasas de nivel de producto muy altas. Entonces lo que puede pasar a nivel estadístico es que China funcione como un outlier. ¿Qué quiere decir que es un outlier? Quiere decir que es una muestra, un dato de la muestra que se va del resto de la nube de puntos que ustedes van a ver, que ustedes podrán ver alrededor de la recta. Supónganse que estos son los países. Claro, sería, y, sí. Nico, sería un punto muy por encima, muy lejos, o sea que no está, no sé, no estar cerca de la recta. Claro, Exactamente. gente que lo tenés muy arriba, exactamente, y lo que uno puede pensar metodológicamente es, bueno, para que no me distorsione el resultado del beta, del coeficiente beta, yo lo saco de la muestra y la corro de vuelta a ver si justamente era distorsivo o no era distorsivo. Y los autores justamente lo que van a ver es que, inclusive sacando a China, no pueden rechazar la hipótesis de convergencia absoluta beta. No la puedo rechazar porque justamente no es distorsivo China en la muestra. No afecta tanto el coeficiente beta. De todas maneras, yo no estoy de acuerdo con esa observación que hacen los autores, porque recuerden, chicos, que los países no son más que divisiones. Sí, volvemos a entrar. Cortemos acá y volvemos a entrar porque se está por. Ahora en 30 segundos se corta la llamada. Bueno, alguno. Gracias, Bruno. Ahí empiezo a compartir de vuelta. Nada, lo que les mencionaba es que por el contrario, o sea, pensar a China como un outlier y sacarlo, yo me parece que hay que hacer de hecho lo contrario. Uno tiene que darle a cada una de las observaciones, a cada uno de los países, tiene que darle el peso de su PBI o de su población. Porque pensemos, chicos, que los países son en definitiva, son agrupamientos definidos políticamente de empresas y personas desde el punto de vista económico, digamos, pero las fronteras son hechos casi arbitrarios. A ver, las fronteras en sí no son hechos arbitrarios, son el resultado de procesos históricos, pero para la geografía y la economía, las fronteras son maneras arbitrarias de agrupar a empresas y a personas. Entonces, digamos, excluirlo de la regresión o tratarlo como un outlier, para mí no hace mucho sentido.
Antes de ser un país determinado, China, antes de ser eso, es el 25% de la población mundial y no sé, debe ser como el 10% del PBI. Entonces, nada, por eso, digamos, yo por lo menos me parece que no estoy de acuerdo con el enfoque de decir, che, hay que ver qué pasa si lo sacamos. Pero bueno, en definitiva, está bien. Se mostró que el modelo es incluso robusto a sacar a China de la muestra. Exactamente. Y además lo que hacen los autores es, como una segunda forma de respaldar esta evidencia, es correr la varianza, un análisis de varianza del logaritmo del producto per cápita. Básicamente lo que viene a hacer este tipo de análisis es que si la varianza del logaritmo del producto se reduce en cierto periodo, lo que vamos a ver es que justamente no hay dispersión. Digamos, no hay dispersión en el sentido de que los países están teniendo un mismo nivel de producto per cápita, están convergiendo un mismo nivel de producto per cápita. No sé, Bruno, si vos querés agregarle algo más a la explicación esta. Perdón que estaba... No pasa nada. Sí. Sí. No, simplemente que son, a ver, son dos métodos distintos, o sea, vimos dos métodos distintos de mirar, de analizar convergencia. Uno era con la regresión, que es buscar que el coeficiente es negativo, y otro que es con la varianza, que es simplemente mirar que la varianza en el largo plazo se vaya reduciendo. Son dos maneras distintas de medirlo. No necesariamente tienen que dar lo mismo. También alguien podría, no sé, calcular el coeficiente de Gini de los países y un coeficiente de Gini entre países y mirar cómo evoluciona a lo largo del tiempo. Así que nada, está bueno ver por lo menos por dos métodos. Esto se hace más que nada, chicos, para ver que los resultados que uno encuentra con un método sean robustos al cambio del método de medición de las variables de interés. Esto es una práctica habitual en la investigación económica. Bueno, y justamente lo que los autores ven es que la evidencia que se ve en la regresión también concuerda con el análisis de la varianza. Para ese periodo que bueno, yo les mencioné de 1950 hasta el año 2000, los autores ven que hay una tendencia al crecimiento en la varianza del logaritmo del producto per cápita. Lo que quiere decir es que estamos teniendo divergencia en ese periodo. Y justamente a partir del año 2000 en adelante lo que ven es que la tendencia se revierte. O sea que también se estaría viendo desde este instrumento justamente para analizar que a partir del año 2000 en adelante estamos teniendo un indicio de convergencia económica entre los países de la muestra. Esto es una forma más de, justamente, como dice alguno, de respaldar lo visto en las regresiones. Bueno, a ver, lo que hacen ahora los autores, para justamente darle un mayor, tal vez algo más visual, un mayor enfoque visual a justamente qué está pasando en los países, es poner justamente en el mapa mundial la tasa de crecimiento que tuvo cada país en quintiles en el periodo 2000-2014. Entonces, acá lo que estamos viendo es que, por ejemplo, los países que yo les mencioné que estaban dentro de la OCDE, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, acá, Francia, Alemania, Japón inclusive, están creciendo a una tasa de el 0,5 hasta el 1,26% anual. Mientras que países que antes eran de bajos ingresos, como por ejemplo China, la India, también en el caso de América del Sur tenemos Perú, tenemos Paraguay, están creciendo a una tasa del 2,52% hasta el 4,32%. ¿Qué estamos viendo? Los países bajos ingresos están teniendo un mejor desempeño
en el crecimiento anual en ese periodo que los países desarrollados. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, uno podría pensar que, bueno, los países desarrollados están pasando la transformación, están pasando de un modelo de industria pesada a un modelo de especialización en servicios. Los países de bajos ingresos se aprovechan de esto porque justamente como tienen ventajas comparativas, es decir, salarios bajos y mayor disponibilidad de recursos naturales, son captadores justamente de las empresas. Las empresas van a invertir a esos países, instalan sus fábricas y justamente impulsan la economía de ese país, del país que percibe las inversiones. Sí, sí. De hecho, fíjense también que hay países que están en rojo. Por ejemplo, qué sé yo, ahí Finlandia, Noruega, México. Canadá, México, Italia, Austria. Digamos, son en muchos casos, bueno, el caso por lo menos de Canadá y estos europeos que mencioné, bueno, son todos países de altos ingresos que se han visto, han sufrido cierto estancamiento en esos años, porque bueno, naturalmente las inversiones han buscado otros lugares. Por ejemplo, miren, mismo dentro de Europa, fíjense que en Europa del Este tenemos algunos países pintados de verde, ahí tenemos los países del Báltico, está Bielorrusia, después más abajo, ese creo que es Bulgaria, la ex Yugoslavia. Bien, son países que son países en sí de bajo costo, o sea, son países donde los salarios son bajos, porque los salarios promedio están en unos 200, 300 euros, mientras que en Europa occidental están por arriba de los 1.200 euros más o menos. Pero al mismo tiempo son países que tienen una mano de obra relativamente bien formada. Entonces, bueno, hay muchas actividades, incluso actividades que son relativamente intensivas en capital humano, se han trasladado a esos países. Y también, bueno, hay incluso algunos países de África que han conseguido estabilizar su situación política interna, han empezado a crecer a tasas muy altas, caso por ejemplo de Ruanda, que bueno, Ruanda después de finalizada la guerra civil se estabilizó su economía interna y empezó a recibir un montón de inversiones para aprovechar sus recursos naturales y sus recursos humanos. Así que, bueno, nada, eso es un poco. Ahora vamos a ver un poco por qué recientemente han comenzado estos procesos, y bueno, que exceden los eventos internos de cada país. Ahí ahora lo vamos a ver. Bueno, sí, acá les presento las conclusiones finales, que justamente, bueno, básicamente lo que estuvimos hablando, que para el periodo 2000-2014 la hipótesis de convergencia no se rechaza, es decir, se rechaza para todos los periodos previos, pero en ese periodo justamente no podemos rechazar la convergencia absoluta beta, aún excluyendo a China de la muestra, y el análisis de varianza de los logaritmos del producto per cápita justamente también respalda lo visto en las regresiones. De 1950 hasta el año 2000 tenemos el proceso de divergencia, y a partir del año 2000 en adelante, hasta el 2014, vemos la reversión de la tendencia divergente, y vemos justamente indicios de convergencia absoluta, sigma. Bueno, entonces, acá un comentario que, bueno, Bruno en parte les dio una breve introducción a esta explicación final, que es que los autores en realidad, ellos plantean, bueno, está pasando esto, pero no dicen, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué los países de bajos ingresos están creciendo a mayor tasa que los países de mayor ingreso? No se preguntan qué proceso económico o productivo está ocurriendo que a mí me permite ver convergencia económica. Y bueno, tal cual como Bruno se los planteó antes, desde nuestra disciplina, este fenómeno que está pasando a nivel mundial lo podemos analizar a través de los axiomas microeconómicos,
que estuvimos trabajando en la segunda unidad de la materia. Bueno, para eso primero tenemos que recordar justamente por qué las empresas se aglomeraban. O por qué se daba la aglomeración de firmas en una ciudad o en un país o en un territorio. Y eso principalmente iba por tres variables. Primero, por la intensidad de las economías de escala. Es decir, si las empresas aglomerándose alcanzaban economías de escala crecientes, entonces lo que iba a hacer es que cada vez más empresas iban a aglomerarse de tal forma que si vos tenías economías crecientes de escalas, producías mayor cantidad de unidades de bienes a menor costo y de esa forma maximizás beneficios. La segunda variable que justamente nosotros trabajamos, que podía llegar a variar la aglomeración o la dispersión de las firmas en el espacio, era los costos de transacción. Si a mí transportar, por ejemplo, una mercancía, digamos, consumible, un pedazo de pan de una ciudad a otra, digamos, no es otra, no, digamos de una finca a una ciudad, si yo tenía un costo de transacción, de transporte, desde la finca hasta la ciudad, a mí no me convenía estar lejos, sino que me convenía instalarme, es decir, instalar ese espacio urbano cerca del lugar donde se producía ese alimento. ¿Por qué? Porque incurría en un menor costo para transportarlo y poder consumirlo en el momento. Y la tercera variable que además nos definía la aglomeración o dispersión era las ventajas comparativas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tenía dos territorios, no, supónganse que yo quería producir papa. Yo tenía 2 hectáreas. Una hectárea que tenía un rendimiento mayor que la otra, es decir, que yo podía plantar cualquier cultivo y la tierra necesitaba menos tiempo para recuperarse y volver a sembrar, entonces yo iba a producir en la tierra que era más productiva. Yo elegí la tierra que tenía una mejor ventaja comparativa respecto a la otra. Lo mismo se aplica para el caso de la firma. Si yo tengo 2 países y un país tiene un menor costo de mano de obra y una mayor dotación de recursos naturales que el otro, la empresa va a elegir instalarse en aquel que tenga justamente mayor ventaja comparativa. Pero bueno, lo que van a ver las empresas en la realidad es ¿por qué me decido? ¿Me decido por explotar economías de escala o por aprovechar ventajas comparativas? Y bueno, esa decisión en realidad va a estar justamente atada a los costos de transacción. ¿Por qué? Porque el costo de transacción lo que me va a determinar a mí también es la capacidad que yo voy a tener de comerciar o no. Digamos, supóngase que yo tengo un país A y un país B. El país A tiene economías de escala crecientes. Y el país B tiene ventajas comparativas porque tiene menor costo de mano de obra y mayor disponibilidad de recursos humanos que el país A. Bueno, si suponemos que los costos de transporte de las mercancías y los costos de comerciar son altos entre los dos países, lo que yo voy a elegir es instalarme en el país A. ¿Por qué? Porque, digamos, suponiendo que del país A yo tenga un menor costo de transacción, yo voy a poder comerciar a menor costo que si yo me instalo en el país B. Ahora, si los costos de transacción a mí se me reducen, yo en ese caso voy a empezar a mirar con mejores ojos el país B, porque voy a pagar un menor costo de mano de obra y a su vez voy a tener una mayor dotación de recursos naturales. Sí, esto chicos, recuerden, es como el modelo que vimos la clase pasada. Si yo tengo el costo de transacción alto, me conviene ubicarme cerca de donde está mi mercado más grande. ¿Por qué? Porque si yo estoy ubicado ahí, me ahorro de pagar ese costo de transacción con la porción más grande de mi mercado. Entonces me conviene producir ahí, vender ahí, que es barato llevar el producto, y el otro mercado, que es más chico, lo atiendo a la distancia. Entonces solamente pago
ese mayor costo de transacción en una porción más pequeña de mis ventas. Entonces, perdón que lo repita y que insistamos tanto con Nico, pero a mí me parece que esto está un poco, creo que es el meollo de la cuestión. Es por eso que es importante ver el rol que juegan los costos de transacción, y es a través de ese mecanismo que los costos de transacción, de transporte o de comercio, o como a ustedes más les guste llamarlos, es como la evolución de esta variable va haciendo que las empresas adopten un criterio de localización diferente, que se decidan entre aprovechar la escala, el tamaño de mercado, la proximidad la proximidad al gran mercado, la proximidad a otras empresas para aprovechar los efectos beneficiosos de la interacción con el consumidor y con la empresa, o por el contrario, ir a buscar las ventajas comparativas, los menores precios de los factores. Entonces son los costos de transporte, los costos de telecomunicación, los costos de comerciar, de pasar una frontera, de pasar una aduana. Todos esos costos son los que hacen decidirnos por un criterio, que es el de explotar economía de escala, o el otro criterio, que es el de explotar ventajas comparativas. Y obviamente esto no es una decisión de blanco o negro. En el medio hay muchos grises. Por ejemplo, el modelo de difusión industrial sería un gris, más o menos, porque sería decir, che, yo me paso a otro país para explotar ventaja comparativa, pero me paso a un país que está al lado, no me voy a un país lejano. Me paso a un país al lado, a un país que esté cerca, para poder aprovechar que el costo de transporte no es tan alto como el de irme a un país lejano, y también aprovecho la ventaja de estar próximo, o sea, de no estar en el mismo país, pero estar todavía relativamente cerca, en el país colindante, con el resto de las empresas, que es donde está mi gran mercado, donde están todavía buena parte quizás de mis proveedores. Perdón, quería hacer esta aclaración. Seguí, Nico. No, está perfecto, Bruno. Y bueno, chicos, esto también lo pueden ver con el caso de Estados Unidos y México. Ustedes van a tener que muchas empresas estadounidenses tienen fábricas en México, porque bueno, el costo de la mano de obra es menor que en Estados Unidos, están relativamente cerca, entonces justamente la empresa no incurre en tanto costo de transporte para producir en México y transportar a Estados Unidos, y justamente tanto abastecer al mercado doméstico como comerciar desde los Estados Unidos al resto del mundo. Para darles un caso justamente de lo que Bruno les estaba ahí explicando. Muy bien. Entonces, bueno, lo que queríamos explicarles es que la evidencia empírica comprueba estos supuestos. Si ustedes se acuerdan, justamente cuando presentamos el modelo de Fabric Cities, lo que teníamos era que las firmas, no las empresas, se aglomeraban dentro de las ciudades industriales. Vos tenías establecimientos urbanos que surgían alrededor de lo que uno podría llamar un parque industrial, un conjunto de fábricas que producían y justamente necesitaban un mercado alrededor a quien venderle. Y bueno, la cuestión detrás de esta aglomeración era que al estar aglomeradas las empresas, tenían menos costo de transacción, porque digamos, yo necesitaba el tipo que me trae la materia prima, lo tenía relativamente cerca, entonces no pagaba tanto costo de transporte. Después yo tenía mi mercado cerca, entonces tampoco tenía que recargar tanto el precio para poder vender el bien que yo producía, y de esa forma yo estaba maximizando beneficio, porque justamente no incurría tanto en costo de transacción para vender mis bienes. Lo que se ve, además, analizando la historia en adelante, es que hay una progresiva reducción en los costos de transacción. ¿Qué quiere decir? Que
A medida que avanza la tecnología, se reducen los tiempos de transporte, ya no uso ferrocarril, ahora transporto mis mercancías por avión, las puedo transportar por barcos, que justamente a medida que mejor tecnología son más rápidos, toman menos tiempo en llegar de un país a otro, entonces yo tampoco tengo que tener parado el container, no en el puerto, para que me lo lleven, o me lo vengan a buscar. Y eso lo que le permite a la empresa es decir, bueno, si ya no tengo que estar tan cerca del mercado doméstico, entonces yo puedo trasladarme. Por ejemplo, al país limítrofe, como bien decía Bruno, que puede llegar a tener un menor costo de mano de obra y una mayor disponibilidad de recursos humanos, de tal forma de que yo migro mi operación, por ejemplo, de Estados Unidos a México, aprovechando ventajas comparativas. Y de esa forma justamente también estoy maximizando mis ingresos. Y lo que se está dando también es un nuevo proceso de aglomeración. Desde ahora el país desarrollado al país con menores ingresos que el limítrofe. O sea, estoy trasladando justamente, estoy llevando aglomeración de firmas y en definitiva lo que traslado es crecimiento. Crecimiento de un país desarrollado a crecimiento de un país limítrofe con menores ingresos. Y finalmente, lo que justamente explica en gran parte la convergencia del periodo 2000 a 2014 es que la última gran reducción en los costos de transporte y de comunicación le permite a las empresas una nueva ya relocalización, pero no de la fábrica como una unidad de donde yo hago muchos procesos para fabricar un bien, sino que yo lo que hago ahora es distribuyo toda mi operación, es decir, la obtención de materia prima, la fabricación del bien intermedio y la fabricación del bien final en diferentes continentes. Para que tengan una idea, la fábrica, digamos, Nestlé, la fábrica justamente que hace el Nutella, obtiene sus materias primas de Brasil, de Europa y de Asia. Después tiene sus fábricas distribuidas en base a donde están los mercados más importantes, los mercados regionales. Tiene una fábrica en Brasil, tiene una fábrica en Japón, tiene 2 fábricas en Europa y tiene una fábrica, si no me equivoco, en Estados Unidos. Es decir, distribuye todo el proceso productivo, desde obtener la materia prima hasta producir el bien final, en diferentes regiones del mundo, de tal forma que abastece a los mercados domésticos de cada país sin tener que estar nucleado en un solo lugar. Bueno, y eso, ustedes me dicen, y bueno, ¿y eso cómo me genera la convergencia? Y bueno, porque si yo distribuyo la operación en varios países, lo que estoy haciendo es que estoy generando inversiones. Estoy invirtiendo, poniendo una fábrica en China, pongo una fábrica en Europa del Este, pongo una fábrica en Brasil, pongo una fábrica en la India, y de esa forma estoy generando justamente crecimiento del producto, porque le estoy generando a la economía un mayor nivel de producción. Y uno lo puede justamente correlacionar con lo que vimos acá en el mapa. Los países que antes estaban con menores niveles de ingreso, ahora se ven beneficiados por esta relocalización de la producción y este mayor nivel de inversión. Y bueno, ¿y a costa de quién? A costa de que justamente los países desarrollados se estancan justamente porque tienen ese paso de la industria pesada de producción a la industria de servicios, y ahí uno puede ver justamente la convergencia. Unos están creciendo y otros están o creciendo a tasas bajas o están estancados y tienen tasa de crecimiento negativa, están decreciendo comparativamente. Sí, en esos países, a ver, también lo que ocurre es que, a ver, los países desarrollados ya tienen incorporado ya al sector formal de la economía a prácticamente la totalidad de su mano de obra, por lo cual, y son países, digamos, de salarios altos, de manera que
un crecimiento de salarios en esos países ya no va a venir por la incorporación de más personas al mercado formal. Digamos, el crecimiento no va a venir por la incorporación de más personas al mercado formal, ya están todos incorporados. Entonces, si vos querés incrementar los sueldos ahí, ya no podés hacerlo simplemente agregando más fábricas, más capital, porque el nivel de capital empleado por trabajador en esos países ya es muy alto, a diferencia de lo que puede ser India o China. En India o en China, vos todavía tenés tasas de crecimiento muy altas porque tenés todavía una gran cantidad de gente trabajando en la informalidad rural, en empleos de baja productividad, entonces, y básicamente empleos con una baja dotación de capital. Entonces, ¿qué pasa? Vos agarrás, les pones el capital, la fábrica y la productividad de los tipos que sube. Entonces, ¿qué pasa? Vos eras abundante en trabajo, te faltaba capital, entonces te pusieron el capital, es decir, vino la inversión de afuera y eso te está haciendo crecer. En el caso de los países centrales, no es que hay una escasez de capital. Entonces, la única forma que te queda para crecer es que vos incrementes, un poco sí, lo que dice acá Gonzalo en cierta manera es así, la productividad del crecimiento de la productividad del trabajo mediante la agregación de capital ya llegó a cero. O sea, sí, tenés productividad marginal, no sé si cero, pero sí ya muy baja. Agregando más de esos dos factores, no vas a conseguir. Entonces, los tipos ya, esos países, solamente van a crecer a las tasas que les permita crecer la innovación tecnológica. Entonces, para seguir haciendo crecer el ingreso, lo que necesitan hacer es migrar a la mayor cantidad posible de la población hacia empleos en estos sectores que todavía pueden crecer por la innovación tecnológica. Aparte que piensen ustedes, a ver, agregar, no sé, más fábricas de zapatos en Alemania, y no va a ocurrir porque son fábricas que son actividades que son intensivas en trabajo y ya los salarios ahí son altos. Después vos decís, la productividad ahí, y más de lo, o sea, en ese sector la productividad ya más de lo que está no la vas a incrementar. Entonces, la cuenta entre productividad y sueldo en esos países ya no te da. Entonces, la gente va a migrar hacia actividades cuyo crecimiento está atado al crecimiento de la tecnología. En cambio, en los otros países, sí lo que vas a tener es un crecimiento de la economía que va a venir por complementar al trabajo con el capital, porque ahí, como el trabajo es abundante, en términos de lo que escribió Gonzalo, el capital tiene una productividad marginal mucho más alta. Así que, bueno, Nico, ¿vos te queda algo más? No, era solo nada. Da la bibliografía de la clase, es el texto de Kiffman y Herrero. Yo después se los voy a subir al Drive. Obviamente es un recorte de párrafos, no se preocupen porque no es difícil de leer el texto. Está muy bueno y van a ver que muchas cosas de las que justamente en la materia están viendo tienen mucha correlación con lo que Kiffman y Herrero ven en las regresiones. Y bueno, si tienen alguna duda, plantémela y bueno, les contesto. Sí, de hecho, bueno, ahí también, ahí Nico incluyó en el texto, incluyó una página con lo que no está en el paper de Kiffman, que son un poco este razonamiento que hacemos nosotros sobre cómo con la geografía económica explicamos eso que para los autores del paper es casi como un enigma empírico, o un hecho empírico que se observa y que no se le encuentra mayor lógica, o que queda como una incógnita. Bueno,
ahí un poco incluimos una página que es, de nuevo, con este mensaje que les vengo reiterando y repiqueteando desde hace 3 clases, que es cómo los costos de transacción al bajar hacen que las empresas prioricen las ventajas comparativas por sobre el aprovechamiento de economías de escala ahora en las últimas 2 o 3 décadas. Así que bueno, Nico, muchísimas gracias, muy buena la clase. Y bueno, gracias también, chicos, a todos ustedes. Cualquier pregunta, ya saben, pueden mandar o pedir una call, como ustedes quieran. Bueno, el fin de semana voy a corregir los recuperatorios, así que les voy a poder mandar las notas. Y después, bueno, en las semanas que vienen vamos a ir armando la consigna para el trabajo final, para que, bueno, que lo puedan ir haciendo con tiempo y no necesiten por ahí correr en las últimas 2 semanas, que seguramente van a estar preparando exámenes. Así que bueno, chicos, gracias y que tengan buen fin de semana. Gracias. Chao, chicos, que tengan un Chao, buen fin de semana. gracias. Chao, gracias. Bueno. Hola, buen día, ¿cómo andan? Hola, buen día, Bruno. ¿Todo bien? ¿Vos cómo andás? Bien, muy bien, y muy contento porque hoy Nico nos va a ser el que dé la clase. Yo voy a escuchar atentamente y disfrutar. Así que hoy un poco más, más tranquilo. Hoy, Nico, tenés que llevar adelante el peso de las acciones. Buen día, Bruno, ¿cómo andas? Gracias, sí.
Bueno, va a ser la primera que voy a dar yo concretamente entonces, ¿no? Sí. No, ya la otra, la de economías de escala, ya la habías dado casi. La de Factory City, Trading City también te la habías hecho ya prácticamente entera. Así que, bueno, chicos, primero que nada, no me hagan preguntas sobre el recuperatorio porque no los miré. Ya saben, siempre pueden hacerlo por email. Bueno, yo voy a hacer una muy breve introducción para enganchar lo último que vimos, que eran los modelos teóricos de desarrollo regional. Voy a hacer un enganche muy, muy breve para ya así darle pie a Nico a que dé la clase sobre convergencia y divergencia. Les voy a compartir un par de slides. Bueno, ahí se ve bien, ¿no? Sí. Bien. Bueno, en esta unidad, el objetivo de esta unidad es conocer las tendencias mundiales en la evolución de las variables que siempre miramos en geografía económica. El crecimiento económico, que es en definitiva, digamos, el resultante de los procesos que nosotros estudiamos y dónde ocurre el crecimiento económico para determinar por qué una región tiene mayor nivel de actividad económica que otra y por qué tiene mayor nivel de salarios o menor nivel de desempleo que otra. Bueno, detrás de eso, bueno, la industrialización, que es también un aspecto, digamos, cualitativo del crecimiento, en qué sector se especializó la región, y después las fuerzas que están detrás de estos procesos que hacen que las empresas decidan producir en un determinado lugar, vender en un determinado lugar y abastecerse de un determinado lugar, que son el comercio, las migraciones y las inversiones internacionales o interregionales. Entonces, un poco lo que vamos a intentar es no solamente ver de manera descriptiva las características de la geografía económica mundial, sino entender por qué tiene esas características y por qué varió a lo largo del tiempo como lo hizo, tratando un poco de aplicar los conceptos que vimos en la unidad anterior de teoría. Entonces, bueno, típicamente para poder entender por qué la actividad vía se localiza donde se localiza, vamos a tener que entender también cómo evolucionaron los flujos de comercio, de personas y de capital, y a su vez también qué rol juega en esa movilidad de factores y ulteriormente en las decisiones de localización de las empresas y en el crecimiento de las regiones, qué rol juega la evolución de la tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología, como vamos a ver, nos determina cuáles son las escalas óptimas de producción, es decir, nos determina la intensidad de economías de escala y también nos determina el costo de transportar los bienes, el costo y el costo de comunicar, de transmitir información. Todo eso en conjunto va a determinar que las empresas se inclinen más por explotar economías de escala o explotar ventajas comparativas. Y si uno quizás lleva la reflexión un paso más allá, quizás la tecnología el día de mañana o las características de la geografía hagan que los lugares donde explotás las economías de escala también son los lugares donde explotás ciertas ventajas comparativas. Pero bueno, eso es yendo un paso más allá, no me den bola. Pero sí, esto es importante, entender cómo la tecnología, a medida que va evolucionando, en términos de cuál es la escala óptima de producción y cuál es el costo de transportar recursos e información, hacen que las empresas se inclinen por explotar ventajas comparativas o por explotar economías de escala. Y en función de eso decidir en dónde ubican
los lugares donde van a llevar a cabo determinados procesos productivos. Denme un segundito que tengo que ir a abrir la puerta. Perdón por la interrupción. Sí, bien, bien. Ah, bueno, dale, pasa, estoy en otra clase. Dale, pasa, dale. Gracias. Entonces, bueno, retomando lo último que habíamos visto en teoría, el crecimiento uno a lo largo de la historia observa que o no ocurría, porque como les va a explicar Nico más tarde, durante varios siglos la economía mundial prácticamente no crecía, o lo hacía a tasas extremadamente bajas. Después el crecimiento puede concentrarse en un solo lugar, por ejemplo, no sé, se puede concentrar en Estados Unidos, o en Europa, o en Japón, lo cual lleva un proceso de divergencia, porque tenés una zona que crece y otra zona que permanece estancada. Entonces, en términos relativos, tenés concentración económica. Después puede difundirse a las proximidades, es decir, el crecimiento puede después, puede haber lo que en la clase pasada llamábamos difusión, no sé si recuerdan, uno de los modelos que vimos, que es que el crecimiento... Sí, iba a decir a Japón, y bueno, después que terminaron inmigrando, bueno, a China, a Taiwán, etc. Exactamente. Bueno, eso, digamos, es un proceso que ya no es tan divergente, porque, bueno, antes era un solo polo el que crecía y ahora crece ese polo, pero además crecen los países próximos, que antes no crecían, eran pobres, bueno, ahora están empezando a participar, por decirlo de alguna manera, de ese crecimiento. Por ejemplo, caso de México. Y después tenés, por último, ya sí, cuando ese crecimiento se difunde a lugares distantes. Por ejemplo, cuando empresas europeas empezaron a hacer outsourcing a China, o empresas de Estados Unidos que primero empezaron a producir en México y después encontraron que les convenía aprovechar ventajas comparativas de China. En fin, estos, digamos, son distintas fases que puede tener el crecimiento y la decisión de localización de las empresas. Lo que permite a las empresas decidir dónde se van a ubicar es el comercio, porque si vos no tenés comercio, no podés trasladar bienes y servicios de un lugar a otro, por lo cual te ves obligado a producir, abastecerte y consumir todo en el mismo lugar. Entonces, fíjense, estamos haciendo el gancho entre el crecimiento en los distintos lugares geográficos y el comercio. Ahora, ¿cuál de los procesos de crecimiento va a ocurrir de los 4 que yo listaba arriba? Eso va a depender de la conveniencia para las empresas en términos de costo de producción, de transporte y de acceso a mercado, de explotar economías de escala versus ventajas comparativas. Recuerden, para explotar economías de escala tengo que estar aglomerado y explotar ventajas comparativas. Y cuando estoy aglomerado, los sueldos y las rentas son más altos, y explotar ventajas comparativas me va a invitar a mí a ir a buscar eso a lugares lejanos en donde esos recursos son más baratos porque tienen menos demanda. Entonces, la elección de explotar economías de escala o ventajas comparativas va a depender de la tecnología. O sea, por un lado va a depender del costo de comerciar y del costo de comunicarse. Típicamente, mientras más bajos son estos, bueno, la vez pasada vimos que primero, si son prohibitivamente altos, estoy disperso, ahí no exploto ninguna ventaja directamente, porque me veo obligado a producir y consumir en el mismo lugar. Después, a medida que empiezan a bajar los costos de comerciar, veíamos que me convenía aglomerarme y desde un solo punto atender varios mercados. Y después, a medida que siguen bajando los costos de comerciar y de comunicarme, que puedo empezar a comprar insumos en otros lugares, a
hacer outsourcing, es decir, que ciertas etapas de mi proceso productivo las hago en otro lugar, eso me permite aprovechar ventajas comparativas. Al principio solamente aprovechaba escala. Y después, bueno, obviamente la tecnología también me va a determinar la escala óptima de los procesos productivos. Hoy día por ahí hay muchas tecnologías que lo que buscan es, por ejemplo, miren, en el caso del gas natural licuado, el GNL, hoy día vos, bueno, típicamente para producir GNL barato necesitas grandes plantas, inversiones pesadas. Ahora, hay tecnologías que se han desarrollado que permiten, a un costo unitario un poco más alto, pero te permiten hacerlo a una escala mucho menor, y bueno, eso por ahí te facilita atender pequeñas demandas en lugares aislados, o atender rápidamente necesidades de demanda de gas natural, con flexibilidad sin necesidad de hacer una inversión tan pesada. Entonces, bueno, la tecnología a veces también permite disminuir la intensidad de las economías de escala. Y después, por último, los otros dos procesos que los últimos dos procesos que vamos a ver son la migración y las inversiones, que lo que hacen es acelerar y profundizar estos procesos de crecimiento y convergencia y divergencia que mencionábamos arriba. Entonces, bueno, en definitiva, en esta unidad vamos a estudiar cómo estas variables evolucionaron a nivel mundial. Tanto el crecimiento como las fuerzas que están detrás, que son el comercio, la migración y las inversiones. Y por último también vamos a ver un poco cómo evolucionaron los costos de comerciar y de comunicarse, en cuanto a, bueno, qué barreras se enfrentaron, qué barreras se enfrentó básicamente el comercio, que es esto que permite a las empresas decidir ubicarse en un lugar o en el otro. Y bueno, siempre entendiéndolo en el marco de explotar economías de las empresas decidiendo, exploto economía de escala o ventajas comparativas, porque eso es lo que les va a permitir en última instancia, o lo que les va a hacer que decidan por ubicarse en un lugar o en el otro. Así que bueno, con esta introducción ya los dejo en manos de Nico, que bueno, Nico un poco les va a presentar, bueno, un paper que hizo un economista de acá, un economista de la casa, Saúl Kissman. Bueno, Nico les va a presentar de manera resumida y digerida el paper, y bueno, y al final van a ver que hay algunas reflexiones que surgen de aplicar los conocimientos de la materia, que a mi criterio, bueno, me parece que son muy interesantes y muy complementarias de los hallazgos empíricos que hace el paper. Bueno, Nico, todo tuyo. Muchas gracias, Bruno. Hola chicos, ¿cómo andan? No. Bueno. Hola. Hola. Dale. Hola. Bruno, creo que estoy inhabilitado para compartir pantalla. Me que habilitar, me parece. A ver, déjame ver cómo puedo. A ver, chicos, ¿alguien sabe cómo lo puedo habilitar a Nico que comparta? Acá en configuración, puede ser que tengas alguna opción de habilitar funciones para los participantes. A ver. Configuración, pasa que no lo encuentro. ¿A dónde está configuración? Y en la parte de participantes, tipo tenés tenés una flechita, capaz que te aparece algo ahí. A ver, ¿ustedes dicen acá en la pantalla del chat o acá en la pantalla de la call o en la página de Zoom? No, creo que en la parte donde dice participantes, yo no sé, pero calcularía que debe ser por ahí, porque si no... Ah, acá, tenés razón, a ver, Nicolás Rey, more, chat, stop video, make host. A ver, pruebo haciéndote host. Dale. Sí, ahí puedo. Bien, genial. Bueno, como les dijo Bruno, para hoy les preparé una presentación así ya bien digerida de este trabajo de
Saul Giffman, que la verdad es muy interesante. Va a estar en la bibliografía como un recorte de párrafos porque hay ciertas cosas que a la materia no complementan. Pero van a ver que hay muchas cosas de los drivers teóricos que les dijo Bruno, el tema de la intensidad de la economía de escala, buscar aprovechar ventajas comparativas y los costes de transacción, que justamente cuando los autores, Giffman y Herrero, trabajen el tema de la convergencia, van a ver que esos drivers son los que pueden llevarte a procesos de divergencia o procesos de convergencia. Bueno, vamos a arrancar. Bueno, crecimiento económico, como ya también Bruno les anticipó, es un proceso que en realidad no es tan, digamos, antiguo en la historia. Fue un fenómeno moderno, que en realidad comienza a partir de 1820, precisamente, si ustedes se acuerdan, sería la fecha del fin de las guerras napoleónicas, si no me equivoco, y los principios de la revolución industrial. Acá, como ven, los autores hicieron un gráfico justamente en el que plantean dos grupos. Un grupo A, que serían los países desarrollados, realmente los que están dentro de la OCDE, Estados Unidos, Canadá, Australia, Alemania, Francia, y un grupo B, que serían los países en desarrollo, donde podemos poner países de Latinoamérica, países. No sé si soy yo o se te dejó de escuchar, Nico. ¿Qué es cada grupo? Entonces van a tener el grupo A, que sería justamente este grupo de países desarrollados, que van a tener un aumento muy sostenido del producto per cápita en los últimos casi 200 años, alcanzando niveles superiores al 25% anual. O sea que, imagínense que en promedio, desde 1820 hasta 1990 o el año 2000, el aumento promedio anual de esos países del PIB per cápita era un 25%. Es decir, que están creciendo a tasas muy altas. Y comparativamente, cuando vemos el grupo B, el crecimiento es únicamente el 5% anual. Entonces los autores lo que están viendo ahí, cuando ven justamente ese gráfico, es, bueno, acá tenemos un proceso de divergencia. Porque estamos teniendo Nico, de... Sí, perdona que te interrumpa. Me parece que el eje vertical es el logaritmo del PBI. Me parece que es eso. Por eso figura en 5 o 25. Pero yo por lo menos en el paper yo miré un poco el paper de Madison. Y Sí. las tasas de crecimiento que plantea de largo plazo no son más o menos desde el año 1 hasta 1820, el tipo dice que las tasas de crecimiento son algo así como 0,3% anual, o sea, prácticamente nada. Lo que es Europa, digamos, lo que fue la Europa medieval, esa tasa de crecimiento fue, si bien era muy baja, fue aproximadamente el triple de lo que eran en las otras regiones del mundo. Entonces, esa diferencia, por pequeña que fuera, pero sostenida durante tantos miles de años, ya de por sí implicó que Europa llegara a 1820 con una acumulación de capital y un nivel de PBI ya con una diferencia más o menos marcada con respecto al resto del mundo. Y eso en cierta manera es lo que le permitió después despegar. Básicamente Europa fue desarrollando algunas tecnologías que bueno, después le dieron la base para arrancar. Estas tecnologías se centraron principalmente en Inglaterra. Lo que ustedes pueden haber leído en Historia Económica respecto a la máquina de hilar, el uso de la energía hidráulica para motorizar máquinas, en fin. Pero en definitiva acá lo importante es que Europa tuvo una acumulación de conocimientos
Y después también, yo entiendo que la geografía le fue muy favorable porque comparado con otros territorios logró una densidad de población más alta que le permitió más tempranamente explotar ciertas economías de escala. Pero bueno, nada, solamente en el comentario ese, después fijémonos bien, Nico, si lo que está en el eje vertical es logaritmo del PBI, pero las tasas de crecimiento ya en el siglo XX están por ahí en los órdenes de un dígito, me parece. Después chequémoslo bien. Bueno, sí, tiene razón. Yo no mencioné ese feedback histórico, es verdad, que hubo crecimiento durante los primeros 1500 años de historia documentada, y que justamente dentro de ese periodo, a pesar de que eran tasas muy pequeñas comparativamente con las tasas de ahora de crecimiento, Europa sacó una cierta ventaja, pero no la suficiente, justamente como usted lo puede ver acá en el gráfico, para que veamos un proceso de divergencia tan grande. Y es justamente cuando ya empieza la revolución industrial, que ya justamente Europa cuenta con este conocimiento previo y estas tecnologías que desarrolló durante ese periodo de tiempo de casi 1500 años, es lo que le da una ventaja inicial respecto al resto de los países y le permite justamente, junto después a los Estados Unidos, Australia, Alemania, Francia, y bueno, después más tarde Japón, sacar esa ventaja en términos de crecimiento respecto al resto de los países del mundo. Que bueno, es justamente lo que pueden ver ahí en el gráfico cuando tiene las tres rectas. Bueno, entonces los autores justamente, cuando ven este gráfico, justamente trabajan sobre las rectas, los estudios de Madison, ellos se preguntan, bueno, este rezago que nosotros estamos viendo entre los países desarrollados o países ricos y los subdesarrollados, es un fenómeno que es transitorio, es decir, los países subdesarrollados van a tender a alcanzar los niveles de ingreso de aquellos países más ricos, o es un fenómeno que va a ser permanente en el tiempo, es decir, nunca va a haber una convergencia económica entre países desarrollados o subdesarrollados. Bueno, entonces lo que ellos hacen para poder poner a prueba esta hipótesis es buscar, haciendo una regresión lineal del logaritmo del producto per cápita, la existencia de convergencia absoluta o convergencia incondicional. Estos chicos capaz ustedes lo van a ver en estadística 2 o más a fondo seguramente en econometría. Que haya convergencia absoluta significa que se puede probar que países más ricos, los países más pobres crecen más rápido que los países más ricos. ¿Qué quiere decir? La tasa de crecimiento del país más rico, a medida que pasa el tiempo, es decreciente, mientras que la tasa de crecimiento del país más pobre crece más rápido. Entonces, lo que suponen los autores, lo que supone la teoría, es que suponiendo que partimos de puntos de inicio diferentes, supónganse que la línea azul es Estados Unidos, la línea verde es China, y la línea marrón es India. Entonces, lo que suponen los autores es que, por ejemplo, el país desarrollado, Estados Unidos, va a crecer a una tasa de crecimiento prácticamente estable, no varía en el tiempo. Mientras que, justamente, países que están en puntos de inicio más bajos del producto de PBI per cápita, digamos, del logaritmo de PBI per cápita, a medida que pase el tiempo, van a tender a converger al nivel de crecimiento del país más rico, que en este caso podría ser Estados Unidos. Bueno, ¿cómo se prueba esto? Para probar esto, lo que hacen los autores es tomar una muestra de aproximadamente 80 países y correr dos regresiones. Justamente una regresión para el periodo 1950-2000 y una ¿Pueden regresión apagar el para micrófono, periodo... por favor?
Tipo, no sé si serás vos, Nico, pero se escucha mucho ruido de fondo, perdón que interrumpa. No, No, estoy no, bien, no estoy pasa bien. nada. Estoy bien. No pasa nada. Entonces, justamente los autores lo que hacen es correr dos regresiones con esa muestra de 80 países y evalúan esos dos periodos, del 1950 hasta el año 2000 y el año 2000 al año 2014. Bueno, además de... Bruno, ¿querés decir algo? No, por ahí, para los que por ahí no están familiarizados con las regresiones, bueno, después más adelante Nico va a mostrar algo más, pero un poco para que tengan una idea, las regresiones son un método para hacer dos cosas. La primera es, son para testear hipótesis las regresiones. En definitiva, con las regresiones uno agarra un conjunto de datos, imagínense ustedes un gráfico con un eje X, Y, con un punto de datos, con un conjunto de puntos de datos, y con la regresión uno lo que intenta ver es cuál es la asociación estadística entre dos variables. Típicamente, esto se hace con, por ejemplo, datos de consumo y de ingreso. Entonces, bueno, uno tiene ploteado el ingreso y el consumo, y ploteo cada nivel de consumo para cada nivel de ingreso, y lo que intenta mediante la regresión es ajustar una recta que pase bien por el medio del conjunto de puntos y ver qué pendiente tiene esa recta. Entonces, en el caso del ingreso y el consumo, uno esperaría que la recta tenga pendiente positiva, porque mientras mayor ingreso tiene una persona, uno debería esperar que consuma más. Entonces, bueno, la pendiente de esa recta, por ejemplo, va a ser la propensión a consumir. En este caso, lo que vamos a ver es que con la regresión, para testear la hipótesis de convergencia absoluta, y acá vamos a ver, acá los dejo a ustedes que me digan, si yo quiero testear una hipótesis de convergencia absoluta, en función de lo que recién explicó Nico de el ingreso de los países y la tasa de crecimiento del ingreso de los países, ¿qué regresión harían ustedes? ¿Qué intentarían probar? ¿Qué asociación estadística buscarían entre esas dos variables? No sé, que el límite al infinito tienda al mismo valor. Eso sería un análisis más bien, digamos, puramente matemático. Acá con un conjunto de datos reales lo que buscaríamos es ver que la asociación estadística entre la tasa de crecimiento de los países y el nivel de ingreso de los países al inicio de la serie de tiempo sea que esa relación estadística sea negativa. Ahora lo vamos a ver más adelante, igual no se preocupen. Les tiré esto como para que vayan pensando y traten de ir agarrando el concepto. Seguí, Nico. Bueno, acá justamente yo les quise presentar que además de, como tenemos una teoría que plantea una convergencia absoluta o incondicional, también tenemos una contrateoría que plantea que la convergencia no puede darse de manera incondicional porque las condiciones iniciales son importantes. ¿Qué quiere decir esto? Que supongamos que justamente dos países parten de distinto nivel de producto per cápita. Lo que va a decir esta teoría es que todos los países convergen a una misma tasa de crecimiento del producto en el largo plazo. Pero que justamente como los puntos de inicio, es decir, el producto per cápita es importante, la única forma que un país alcanza a la otra en el largo
plazo, dar la inversión a largo plazo, de forma que también se aumenta, pero de no darse ciertas condiciones como las que yo nombré recién, que digamos un cambio en el producto, un país los países por sí no van a poder converger a un mismo nivel de producto per cápita, más allá de que en el largo plazo sí van a tener una misma tasa de crecimiento. Bueno, y otra teoría que también... Sí. Se cortó un poco al principio de la explicación. Sí, Nico, bueno, ahora lo explico la bien. parte de convergencia condicional, explícala de vuelta, por favor. Ok, lo explico de vuelta. La convergencia condicional lo que nos va a decir es que el punto de inicio que tenga un país es importante. Perdón que, discúlpeme que es que hace calor acá. Bueno. ¿Qué quiere decir que la condición inicial de cada país es importante? Y suponiendo que dos países parten de puntos de inicio distintos, digamos, distintos niveles de PBI per cápita, la única forma que en el largo plazo un país que arranca en un nivel más bajo alcance al país que tiene un punto de inicio más alto es que se dé un cambio en alguna de las variables que potencia el producto, ya sea la inversión, que justamente va a estar impulsada por el ahorro que tenga un país, ya sea la acumulación de capital, que bueno, también va a estar condicionada por la inversión que tenga un país, pero en general lo que va a decirnos la teoría es que, bueno, si vos partís de un punto de inicio distinto a otro país, ya de por sí no vas a converger a un mismo nivel de producto per cápita solo porque creces, sino que también tenés que generar cambios estructurales de tal forma que vos alcances niveles de producto per cápita similares, y de esa forma sí vas a alcanzarlo, porque en el largo plazo lo que sí se cumple es que la tasa de crecimiento del producto per cápita es igual, no el nivel, pero la tasa de crecimiento sí son iguales en largo plazo. Bueno, y la otra teoría que también se trabaja sobre convergencia. Perdón, Nico, te hago una pregunta. Sí, por favor. ¿Convergencia absoluta e incondicional es lo mismo? Sí. Sí, Es lo mismo, porque incondicional quiere decir que no hay condiciones previas para que un país pueda converger con el otro. Eso es lo que no, esa es la diferencia principal entre las dos teorías. Claro, en la incondicional te predice que todos los países van a converger al mismo nivel de ingreso per cápita, la absoluta o incondicional, como vos bien dijiste. Después, esta condicional lo que te dice es que van a converger los niveles de ingreso de los países que tengan las mismas características estructurales, es decir, si mi economía tiene, si tenés 10 economías que tienen, que yo tenés, ponele 100 países, de esos 100 países tenés 5 que tienen la misma tasa de ahorro, la misma calidad de instituciones y la misma dotación de recursos naturales, por ejemplo. Bueno, esos países van a converger entre sí. Ahora, otros países que tengan otras características irán convergiendo como de a grupitos según que tengan características comunes. Y bueno, ahora Nico va a ir con la de convergencia de clubes, que es un poco distinta. Claro, la convergencia de clubes, en cambio, digamos, toma cosas de la convergencia condicional, como dice Bruno, en el sentido de que plantea que la convergencia se puede dar entre grupos de países, entre países que compartan ciertas características estructurales, como dijo Bruno, puede ser una misma tasa de ahorro, un mismo nivel de inversión en investigación y desarrollo, nivel de infraestructuras similares, calidad institucional, que justamente hacen que dentro de ese grupo de países uno pueda ver convergencia en tanto la tasa de crecimiento del producto como el nivel de PBI per cápita.
Bueno, un caso muy conocido de club de convergencia es los países que están nucleados en la OCDE. Estados Unidos, Japón, Canadá, Reino Unido, Alemania. Son países que, como se da justamente la condición inicial de que tienen condiciones estructurales similares, ellos convergen a un mismo nivel de PBI per cápita y tasa de crecimiento del producto per cápita. Esto, si no me equivoco, hay un paper muy interesante que el cuatrimestre pasado con Bruno lo daba, que es uno de dos autores, Arteris y Ardevanitis, si no me equivoco, Bruno. Perdón. Sí, son dos autores griegos. Perdón, chicos, yo te interrumpo, Nico, porque tengo que remendar mi propio error. Les hice quilombo recién. Lo que yo recién había explicado en realidad es clubes de convergencia. Lo que es convergencia condicional, es que en el largo plazo, como bien dijo Nico, todos los países crecen a la misma tasa, pero el que partió de una condición inicial más baja va a terminar con un nivel más bajo. O sea, y esto, digamos, típicamente, si arrancás de más abajo y en el largo plazo terminás creciendo a la misma tasa, vas a quedar en un nivel menor. Son intentos que se hicieron de explicar por qué persistían las diferencias entre países. Ahora, Nico, cuando termines de explicar la de convergencia, yo voy a hacer una acotación más, porque a mí me parece que los clubes de convergencia existieron, pero para mí el fundamento no está correcto. Una pregunta. Sí. En el gráfico de la convergencia condicional era como que vos tenías dos paralelas y tenés ese... ¿Y la línea verde qué sería lo que estaría indicando? ¿La tasa de crecimiento? La línea verde lo que estaría indicando es que, suponiendo que vos en el mediano plazo tengas un cambio en la tasa de ahorro de un país, suponiendo que la inversión justamente es una función del ahorro de la tasa de ahorro de un país multiplicada por el producto, vos en el mediano plazo, si aumentás tu tasa de ahorro, lo que va a pasar es que vas a estar motorizando la inversión. Y la inversión, a su vez, por el multiplicador de la economía, si no me equivoco, también